Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Que volver a la realidad cotidiana, ¿no? A lo que está ocurriendo hoy en la República Argentina y a lo que ocurre en el mundo. Estamos hablando del COVID-19, estamos hablando de una pandemia que continúa. ¿Y por qué digo una pandemia que continúa? Porque pareciera que muchos no lo ven de esa manera, pareciera que muchos no lo entienden de ese modo. Y esta segunda ola que esperábamos en la República Argentina, como sucedió en diferentes partes del mundo, que nos salpicara a partir del mes de marzo, abril o mayo, quizás cuando regresara la época de frío, nos está salpicando, nos está mojando en enero. Y a pesar de eso, y a pesar de los informes del gobierno, y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, hay muchas personas que parecen que no lo ven de esa manera. Hace apenas 15 días hablábamos con el secretario de Seguridad de Mar del Plata y nos decía esto. De Mar del Plata con respecto a lo que es materia de seguridad, cómo la gente va a poder vivir en paz esta temporada 2021. Bueno, realmente el tema de las fiestas clandestinas, primero determinar, ¿no?, el marco de ¿a qué llamamos una fiesta clandestina? Porque una reunión familiar que se excede el número de concurrentes, una reunión de amigos donde se les va la mano con el volumen de la música, pueden ser ruidos molestos, pero una fiesta clandestina es un lugar destinado a un evento en el cual se cobran entradas, se expenden bebidas alcohólicas, tiene todos unos ribetes que la hacen por sí misma orientada a vulnerar la tranquilidad, vulnerar los protocolos, el marco digamos sanitario que marcan las normas en la Argentina con pandemia. Evidentemente, hacer una fiesta clandestina hoy significa organizar algo en contra de la ley específicamente. No es que Aldo se encontró con sus amigos y se sumaron 3 que no estaban en los planes, y eso no es una fiesta clandestina. No, pero estamos hablando, Horacio, vos sos una persona del derecho. Guillermo Montenegro, intendente, también es una persona de derecho, conocen muy bien, digamos, claro, lo que tiene que ver la cobertura jurídica en estos temas. Por supuesto. Estamos hablando de 500 personas, estamos hablando de 150, 200 personas. Eso es lo que a lo que apuntamos nosotros. Conversábamos y estábamos hablando de eso, ¿no? De 500 personas, 200 personas, de 300 personas, y es lo que hoy estamos viviendo ya, no en un ámbito privado, no en un ámbito, ponele, si querés, seguro desde el punto de vista de que no están en un lugar público, sino lo estamos viviendo a plena luz del sol, como se dice, en todos los puntos de la Argentina, ¿eh? Quizás uno pone foco en la costa porque es más visible, lo estamos viviendo en todos los puntos de la República Argentina y es lo que realmente preocupa. Pero ya lo tenemos en línea, Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Aldo Gamba te saluda. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, gracias por esta entrevista. Escuchabas un poquito esto que veníamos diciendo, ¿no? La preocupación que tenemos hoy en Argentina frente a la segunda ola de esta pandemia y en donde vemos que la gente no está respetando ningún tipo de protocolo ya. Y el diagnóstico es muy claro, lo que decía recién la persona que pusiste en el audio. Lo tenemos el diagnóstico, cerrado tuvimos 5.000 casos, más de 5.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Esto nos preocupa mucho, porque veníamos un descenso importante, ¿sí? Desde el mes de septiembre, y las últimas 2 semanas empezaron a aumentar los casos con una velocidad que nos preocupa bastante. Y en ese sentido estamos obviamente reforzando las medidas de seguridad, ¿sí? Hay que reforzar, digamos, el que se sigan usando barbijos y el distanciamiento social y el lavado de manos, pero todas estas normas que está dictando el Ministerio de Salud la tiene que hacer conjuntamente con cada uno de los intendentes, que son quienes después tienen que aplicar en el territorio, digamos, las normas que dice el Ministerio.
Entonces, en eso estamos, ¿no? De ver, vamos a ver, digamos, qué pasa esta semana, cómo cerramos la semana epidemiológica, cómo siguen los casos, pero también tenemos que ver si esto fue solamente producto de las fiestas que hubo en los últimos 2 fines de semana largos, o es realmente una tendencia de suba de casos. Que también, por otro lado, es algo que viene pasando en todo el Cono Sur, no solamente en Argentina. Porque uno puede decir, bueno, en Argentina hubo, no sé, productos de un velorio, de distintas movilizaciones, bueno, son cuestiones puntuales que pasaron acá, pero también estamos viendo que están subiendo los casos en Brasil, en Uruguay, en Chile, ¿sí? Y esto se puede atribuir a distintos factores, digamos, ¿no? A veces hablan de la nueva cepa, digamos, quizás también haya una nueva cepa acá y que se está contagiando más rápido, y bueno, claro, lo que pasa los virus respiratorios son virus que van mutando mucho. Estamos de acuerdo y vos sos médico, Salvador, así que lo conoces muy bien a lo que nos estamos refiriendo, pero hay una cuestión de sentido común. Yo no sé si vos lo compartís, pero que no tiene que ver cómo funciona el Cono Sur o la región del Cono Sur, sino tiene que ver con sentido común, tiene que ver con la obediencia a un protocolo, la responsabilidad social individual. Y claramente eso va en tendencia, digamos, en sentido contrario o negativamente, porque pareciera que los chicos, estamos hablando de aquellos chicos que adolescentes, los jóvenes, exactamente, los adolescentes que parecen o se sienten inmortales y en un punto uno lo puede entender, hay una irresponsabilidad enorme porque esos adolescentes después trasladan el virus a los adultos mayores y terminan generando lo que es el concepto de una pandemia. Entonces, difícilmente pareciera que con números esos jóvenes o esa sociedad o parte de la sociedad que hoy no está cumpliendo se ordene, ¿no? Realmente eso es así, digamos, la mayoría de los contagios ocurren en esta población de jóvenes y adultos jóvenes, pero el 70% de los fallecidos son mayores de 60 años. Entonces acá hay una cuestión más allá de que nosotros vivimos apelando, ¿no?, a la responsabilidad individual y también colectiva, ¿no?, y esta cuestión responsabilidad intergeneracional, digamos, de que los jóvenes tienen que cuidar los mayores. Bueno, no se está dando como sociedad. Hay un pacto social que se quebró, en el cual los jóvenes desafían constantemente al coronavirus y hacen estas fiestas clandestinas, digamos, que no importa si cobran entradas, si son de más de 100, más de 200 personas, digo, la cuestión es que ocurren, y es la población que más está contagiando, y que están contagiando a los adultos mayores, que son quienes más vulnerables al coronavirus. Y ahí es donde tenemos que actuar, y estamos, haciendo distintas, sobre todo en los partidos de la costa, que están aumentando muchísimo los casos. Si nosotros armamos dispositivos en las playas, en los distintos balnearios, pero también un dispositivo de nocturnidad para empezar a hablar con esta población, los jóvenes, sí, a la noche, o donde se juntan, las peatonales. Bueno, también hay promotores y promotoras de salud del Ministerio de Salud de la provincia que están en estos lugares. Yo sé que te voy a hacer una pregunta a vos y que seguramente no puedas responderme con la autoridad suficiente, porque esto debería ser más para lo que es el Ministerio de Seguridad. Ustedes no tienen poder de policía, pero sí son hoy, a mi criterio, el ente rector que lidera, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, porque estamos hablando de la salud. Claramente ya no hablamos de transgredir normas en ámbitos privados, no estamos hablando de fiestas clandestinas, estamos hablando de la calle, estamos hablando de estos lugares públicos que vos mencionás en sendas peatonales o en lugares peatonales, estamos hablando en los balnearios públicos, en donde no se está respetando absolutamente nada. No quiero citar una localidad o un balneario o una intendencia en particular, porque está ocurriendo de punta a punta. Formosa, por ejemplo, con 12 casos, regresaba a la provincia a fase 1. Vimos que hay 15 distritos en la provincia de Buenos Aires que ya están en fase 3, de los cuales 9, por ejemplo, Arrecifes, Balcarce, Lincoln, Lobería, Puan y algunos más, están regresando también a fase 3. La pregunta es, lo que está ocurriendo hoy en la costa, a modo de ejemplo y que de alguna manera también salpique o contagie a los demás distritos o a la demás provincia. ¿Se está pensando en un toque de queda? ¿Se está pensando en regresar a una fase 3 o una fase 2, a hacer algo mucho más restrictivo? Bueno, nosotros tenemos un sistema de fases, que es un sistema de fases dinámico, sí, esto siempre desde el día 1 que se instaló en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde aquellos municipios, ¿no?, que superan una cierta cantidad de casos o peligra la saturación del sistema, los sistemas locales y provinciales, retrocedían de fase. Y aquellos municipios que iban en un descenso de casos avanzaban de fases a una fase menos restrictiva. Eso sigue en pie, digamos. Lo que vamos a hacer nosotros durante toda esta semana, porque eso se mide en semana epidemiológica, no medimos lo que ocurre un día, porque hoy tuvimos 5.000 casos, pero el domingo hubo menos cantidad de casos porque los laboratorios los fines de semana trabajan menos.
Entonces es un promedio semanal y en base a eso nos va a servir a nosotros para tomar decisiones durante el fin de semana. Y la semana que viene, ahí vamos a ver realmente cuáles son los municipios de la costa atlántica que van a tener que bajar de fase o tomar unas medidas más restrictivas. O sea, Obviamente que esto también impacta en la economía, en el turismo, y es un delicado equilibrio, por eso necesitamos trabajarlo con cada uno de los intendentes, porque si no, nosotros dictamos la norma, pero después los intendentes son quienes nos tienen que ayudar a que esa norma se cumpla, pues son quienes tienen el territorio. está claro que el cumplimiento de la norma, como bien lo decís, es facultad de cada municipio, de cada localidad. Entiendo por lo que decís que luego de 3 semanas de monitoreo, en donde yo calculo que la tendencia va a ser el aumento, lo que está preocupando, y lo dijiste vos al inicio, es la velocidad del contagio de estos casos. Uh-huh. ¿Qué infraestructura sanitaria tiene el Partido de la Costa o el corredor costero como para poder abastecer esta demanda o un pico, digamos, de contagios de COVID? Bueno, hoy en día el sistema de salud no está saturado, o sea, la cantidad, la ocupación de camas de terapia intensiva en todo el conurbano bonaerense es del 50%, digamos, y eso se viene manteniendo y casi sostenido, o está aumentando muy poco en algunos municipios. Lo que respecta a la costa, se reforzaron los hospitales provinciales, ¿no? de Mar del Plata, el Hospital Allende, ahí se abrió un modular, también ahora a mediados de enero van a estar listos las URS, que son las unidades de refuerzo sanitario del Partido de la Costa, en Gesell, en Mar del Plata, Necochea y en Montehermoso. También se fortaleció todo el operativo SAT, sí, que es parte del operativo SOL, ¿no? El servicio asistencialista con mayor cantidad de ambulancias, porque en el caso de que se saturen los sistemas locales, hacer derivaciones rápidas a todo lo que es La Plata, Gran La Plata y Gran Buenos Aires. Y también se reforzaron los hospitales, tanto de Madariaga, de Pinamar, de Gesell, de Alvarado, de Miramar, de Necochea, se reforzaron con camas de terapia, con respiradores, y todavía tenemos más camas de terapia intensiva y más respiradores para inyectar al sistema si fuese necesario. Entonces, todavía no estamos en una fase de colapso sanitario, eso falta todavía. Ahora estamos en la etapa de suba de casos. También nos preocupa, obviamente, pero digo, si en el caso de que fuese necesario trasladar pacientes por un colapso de los sistemas locales, todavía tenemos margen, digamos. Cuando te escucho decir esto, pareciera, y me hago cargo de lo que digo, que como que todavía no se toman decisiones más duras por esto, ¿no? Digamos, porque hay un balance, o puede haber un equilibrio todavía de lo que tiene que ver con la capacidad hospitalaria a la que puede responder el sistema de salud en virtud de los contagios y la demanda de atención por COVID. ¿Se puede estar pensando, no sé si es así, si ustedes lo están pensando o el gobierno lo está pensando, en un punto de equilibrio que tiene que ver con, dejar que la gente se contagie para ir buscando también una inmunidad de rebaño? No. Cuando yo escucho decir que se están tomando decisiones más duras, es porque esas decisiones no salen solo del Ministerio de Salud. Y eso quiero dejar claro. ¿Sí? Nosotros, si bien tenemos una pata muy importante, sí, porque somos la autoridad sanitaria en toda la provincia de Buenos Aires, pero el retroceder de fases tiene implicancias sanitarias y económicas. Entonces, por eso digo que se toma en conjunto con Jefatura de Gabinete, con Subsecretaría de Turismo, que depende de Augusto Costa, con cada uno de los intendentes. Entonces, ese diálogo constante, esa mesa de discusión es la que cuando se va a tomar, o la que se va a discutir durante toda esta semana, cuando nosotros tengamos los números de la suba de casos o el aumento de la ocupación de camas de terapia. Entonces, es como hay muchos factores que entran en juego a la hora de tomar una definición de bajar a fase 1 o bajar a fase 3, digamos. ¿Sí? Yo lo quería dejar claro, lo que no es solamente la decisión nuestra de Ministerio de Salud. Está muy bien. Sabemos que el AMBA en principio termina siendo, digamos, como lo más protagónico, ¿no? dentro de lo que es la Argentina, o por lo menos en el escenario pandémico que estamos viviendo. Llegaron 300.000 vacunas la última semana de diciembre, se empezaron a aplicar y nos encontramos con esta novedad. De hecho, ahora hay un proceso judicial abierto de 400 vacunas en principio descartadas o por lo menos no aplicadas en Olavarría. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros conocemos una parte de la película, la otra parte de
La película está en manos de la justicia. Lo que nos cuentan nosotros los directores del hospital Fortabata, ahí en la Barría, es que nosotros, que cada uno de los freezers que están en cada uno de los hospitales donde se repartieron las vacunas, están monitoreados por una cámara de seguridad, ¿sí? Y hay todos los días, a cada hora, un chequeo diario un informe, una planilla de chequeo de la temperatura. Pues esas vacunas tienen que estar siempre a menos 18 grados y no pueden perder en ningún momento la cadena de frío. Lo que sucedió es que la directora, una enfermera, la avisa el lunes a la mañana que el freezer, todas las vacunas estaban descongeladas, que ese freezer estaba cambiada la temperatura, ¿sí?, a 26 grados, o sea, casi que estaba a temperatura ambiente. Cuando van a fijarse, el freezer de al lado continuaba, porque había dos freezers, y al lado estaba con una temperatura de menos 18 y el otro no. Entonces, cuando empiezan a ver las cámaras de seguridad, se ve que las cámaras se apagan, ¿sí? Esa cámara se apaga a las 2:55 de la mañana, ¿sí?, del domingo, ¿sí?, el domingo a la madrugada, ¿bien? Y también se ve que las personas que tienen que estar en su puesto no estaban. Bueno, hay una serie de cuestiones muy dudosas que a nosotros, más allá del sumario administrativo que se hace a la dirección del hospital, hay una cuestión penal, hay una denuncia hecha que hace la directora, hace la denuncia penal por estas irregularidades que hay en cuanto a la cámara apagada, que no fueron desperfectos técnicos, digamos, no es que se cortó la luz, sino que hubo, al parecer, cierta intencionalidad, digamos, en lo que sucedió. Bueno, por eso digo que queda en manos de la investigación judicial. Hoy, de hecho, se hizo un allanamiento en el hospital de Olavarría, está policía científica trabajando en el caso, en la Fiscalía de Azul también tomó cartas en el asunto, así que bueno, tenemos que esperar el resultado de esta investigación. La verdad es un hecho lamentable porque son esas vacunas que eran para todo el personal de salud de Olavarría, tanto del hospital, tanto de quienes trabajen, digamos, en el ámbito público como privado, ya sea en municipal o provincial, digamos. La verdad es un hecho muy lamentable que hoy en día esas vacunas es oro en polvo, ¿no? De todo el mundo, a nivel mundial, está anhelando estas vacunas contra el coronavirus. Eso es cierto, coincido con lo que decís, que es un hecho lamentable, y estaba pensando, porque muchos habló justamente de una de las condiciones que tiene esta vacuna es la temperatura. Hay otras vacunas que todavía la Argentina no ha tenido ningún tipo de compra, o por lo menos un contrato estable por el momento, donde no necesitan por lo menos esta cadena de frío. Los lugares donde se almacenan estas vacunas, ¿han sido acondicionados? Digo, ¿qué pasa si se corta la luz? ¿Hay estas heladeras o estos freezers siguen funcionando? Porque mucho foco se hizo en esta cuestión de tanto del traslado en la cadena de frío como la disposición final. Claro, sí, es fundamental. De hecho, todas las vacunas vienen en botiquines de 450 dosis y vienen cerradas salen de Rusia, ¿no? Vienen en avión, todos tienen un tracker que es un termorregulador, digamos, que te va diciendo qué temperatura tiene, y si en algún momento perdió la temperatura, eso es como un pendrive que uno se pone en la computadora y te hace como un gráfico, ¿no?, con toda la temperatura que tuvo la vacuna. Después, una vez que llega a Ezeiza, se va al depósito de Nación pasa a la provincia y de ahí continúa a cada uno de los distritos, ¿sí? Que en el operador logístico para la provincia de Buenos Aires es el Correo Argentino. Correo Argentino, pensé que era Andriani. Andriani es en Nación y Correo Argentino es en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando llega a disposición final, estamos hablando del hospital de Olavarría, por ejemplo. O ya el hospital de Olavarría y a todos los hospitales donde se distribuyen las vacunas, ese freezer tiene un grupo electrógeno al lado. Está puesto en automático para que cuando se corta la luz, enseguida arranque, ¿sí? Nosotros mandamos a hospitales provinciales y municipales que tengan estas condiciones, que tengan un freezer, ¿sí?, que freezer hasta menos 23, no son los ultra freezer de otro tipo de vacunas, esta la Sputnik es hasta los menos 18, y que tienen que tener grupo electrógeno. Entonces, todos aquellos hospitales que fueron acondicionados con estas dos características, digamos, freezer y grupo electrógeno, estaban en condiciones de recibir las vacunas, y por eso se le mandaron a esos hospitales de esos municipios. Hasta ahora se mandaron a 110 hospitales en 100 municipios, ¿sí? Tenemos que completar entre este viernes y lunes de la semana que viene, vamos a llegar a los 135 municipios, ¿sí? Así que ya vamos a garantizar la vacunación en todo el territorio bonaerense. Dentro de las 123.000 vacunas que recibe la provincia de Buenos Aires, si el número es diferente, corregime por favor, ¿qué cantidad de... ¿100?
123.000 es lo que le corresponde a la provincia de La Buenos provincia de Aires. Buenos Aires, que en porcentual termina siendo menor a lo que recibe Cava, por ejemplo. Entiendo porque hay mayor personal de la salud en Cava, si no, no debía ser así. Digamos, un distrito mucho más grande como es la provincia de Buenos Aires, con 16 millones de habitantes. La pregunta es, ¿qué registro hay hoy de aplicación de esa vacuna? O sea, ¿cuántas vacunas se aplicaron hoy en porcentaje y qué cantidad de síntomas adversos se pudieron registrar hasta el momento? Mira, nosotros tenemos aplicadas, mejor dicho, registradas en el sistema más de 5.000 dosis, ¿sí? Pero sabemos que hubo más aplicaciones porque están tardando los hospitales en dar el registro. Porque una vez que se aplican las dosis, cada uno de los hospitales tiene que cargar a esa persona, ¿sí?, que recibe la vacuna, poner unos datos, un nombre de DNI, un nombre, apellido de DNI, ¿sí? Y eso lo informa a un sistema nuestro que es la intranet de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un desfasaje que porque demora en la carga, porque a veces hay que capacitar al personal administrativo para que lo pueda cargar. Entonces hay más vacunas aplicadas de las que nosotros podemos ver hoy en día. Pero estamos haciendo un trabajo, ¿sí?, con todos los municipios, de llamar a cada uno de los intendentes, secretarios de salud, ¿sí?, para agilizar esa carga, porque nosotros necesitamos tener esa información, sobre todo para la aplicación de la segunda dosis, eso es fundamental. Eso te iba a preguntar. Pero bueno, la segunda dosis se aplica luego de los 21 días. 21 días. Y luego, sí, casos, y puede ser hasta 3-4 meses después. ¿Casos adversos? Con respecto a los efectos adversos, no fueron distintos a los efectos adversos esperables para cualquier tipo de vacuna. Dolor en el lugar de la aplicación, cefaleas, un poco de fiebre, febrículas. Esos fueron los efectos adversos que más se registraron en toda la provincia de Buenos Aires, que fueron registrados en CISA, así que es el sistema informático de la nación donde hay que registrar esos efectos adversos. ¿Cuál sería el ritmo deseado para ustedes en la provincia de Buenos Aires en cantidad de aplicaciones diarias? Bueno, nosotros tenemos un estimado cuando empecemos con la campaña grande de vacunación, porque empezó ahora al trabajador de salud, que es una pequeña porción, digamos, o pequeña proporción de los 6 millones de bonaerenses que tenemos pensado vacunar en 3 meses, ¿sí? Sobre todo la población que más nos preocupa es los mayores de 60 años y la población entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Y esta población, ese universo, es alrededor de 4 millones, de los 6 millones totales que pensamos vacunar. Nosotros queremos hacer esta vacunación cuando que va a empezar la segunda quincena de enero en las escuelas, ¿sí? Y vamos a vacunar a raíz de 2 millones de bonaerenses por mes. O sea, en cada una de las escuelas, para que es una idea, serían 400 vacunas por escuela. Y ahí vamos a tener más o menos 315 escuelas en todo el territorio bonaerense, donde se va a ir a vacunar esta población objetivo. La intención de esta población objetivo que vos mencionás, entonces, es que al mes de febrero, corregime si no es así, al mes de febrero allá aproximadamente, o marzo, digamos, 6 millones... No, esto sería empezando el 15 de enero. Empezando el 15 de enero, pero terminando... Ahora son muy pocas, son muy pocas dosis, son 123.000 dosis. La población objetivo que queremos vacunar son 6 millones de bonaerenses. Estos son adultos mayores de 60 años, personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, todos los docentes y auxiliares docentes, toda la policía y los trabajadores de salud. ¿Y cuándo terminarían de aplicar estas 6 millones de dosis? Que me imagino que estamos multiplicando por 2, ¿no? Porque viene la idea, claro, la idea nuestra es finalizar en abril-mayo. Abril-mayo. ¿Y cuál es la idea de esto? Es no llegar a un otoño-invierno en las mismas condiciones que ahora. Si nosotros tenemos toda esta población vacunada, la letalidad del virus baja mucho. Bajaría muchísimo. Entonces podemos... a todos los adultos mayores vacunados, que es lo que nos importa a nosotros, y a todos los trabajadores de salud vacunados para evitar las bajas de los contagios intrahospitalarios. Totalmente. Entonces podríamos estar pensando que la intención de la provincia de Buenos Aires es llegar al mes de mayo con la segunda vacuna aplicada en estos 6 millones de habitantes. Sí, hay que ver entre primera y segunda vacuna. La cuestión es que vos vacunes a 6 millones de bonaerenses, sí, a mayo, exactamente. Porque la inmunidad, digamos, se traduce cuando se hace efectiva la segunda dosis, ¿no? Mira, con la primera dosis la inmunidad es del 60%. Con la segunda dosis es un poco más del 90%. Pero ya con una primera dosis, tener una inmunidad del 60%,
está bien, digamos, es una unidad considerable. Es importante, claro que sí. Bueno, te agradecemos mucho, Salvador, como siempre, por responder a todas nuestras preguntas. Muchas de estas consultas es la que nos dice la gente que tiene que ver con esto, ¿no? Como si ahí va a haber restricciones, no va a haber restricciones, qué pasa con las vacunas, para cuándo se van a terminar aplicando las vacunas fuera, digamos, del personal de la salud, a los adultos mayores. Así que esperemos que todo esto llegue, ¿no?, en tiempo y en forma, y que estemos nuevamente conversando por el mes de mayo y junio con un panorama netamente positivo. Esperemos que sí, y bueno, y no hay que relajar. Y yo sé que una gran parte de la población se relajó, que empezaron las vacaciones y muchos están cansados del aislamiento, pero bueno, hay que seguir, hay que pasar el verano, ¿sí? Son unos meses más que nos quedan, y así con las medidas de cuidado, ¿sí? Para cuidarse uno, para cuidar al otro, siempre decimos eso, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por la nota. Gracias a vos, Salvador.